Bienvenidos. En este momento están en el lugar correcto. Cierren los ojos lentamente. Respiren profundamente y exhalen con calma. Dejen atrás el cansancio del día, los sonidos que permanecen en su mente. Permitan que sus hombros se relajen, que su respiración se haga lenta. La historia que están a punto de escuchar los llevará a ese espacio silencioso y seguro entre el sueño y la vigilia. Ya no hay prisa, ya no tienen que pensar, solo escuchen y relájense. La historia comienza. El último diario del explorador congelado. Capítulo 1. El comienzo. Todo era un silencio blanco, solo blanco. Era marzo de 1912 y en medio de la Antártida, en la meseta de hielo Ross, había una pequeña tienda. El viento soplaba suavemente, pero el frío era mortal. 40 grados bajo cero. Quizá más frío. Ya nadie lo medía. Dentro de la tienda había 3 hombres: el capitán Robert Falcon Scott, el doctor Edward Wilson y el teniente Henry Birdie Bowers. Los 3 estaban acostados en sus sacos de dormir, inmóviles, en silencio. Scott sacó la mano del saco. Sus dedos se habían vuelto morados, insensibles, pero aún podía escribir. Tomó su diario. Las páginas estaban congeladas, frágiles. Tomó su lápiz y comenzó a escribir. 29 de marzo de 1912, o quizá 30 de marzo, ya no estoy seguro. El lápiz arañaba el papel, la tinta estaba congelada, pero las palabras aparecían, lentamente, con esfuerzo, pero aparecían. Se nos acabó la comida, se nos acabó el combustible, y la tormenta no cesa. Llevamos 11 días atrapados en esta tienda. El depósito Wonton está a solo 11 millas, pero no podemos llegar. Wilson y Bowers duermen, o quizá estén muertos. Ya no puedo distinguirlo. Scott se detuvo, retiró la mano. Tenía frío, pero debía seguir escribiendo, porque estas palabras, estas últimas palabras, tal vez algún día serían encontradas, y el mundo sabría lo que hicieron, por qué lo hicieron y cómo murieron. Pero esta historia no comenzaba aquí. La historia comenzó mucho antes, hace años, quizá hace toda una vida. Capítulo 2. Infancia. Robert Falcon Scott. 6 de junio, 1868. Devonport, Inglaterra. Ciudad portuaria. Cielo gris. Aire salado. Silbidos de los barcos. Robert Falcon Scott nació ese día. Era el cuarto de 6 hijos. Su padre, John Edward Scott, maestro cervecero, un hombre de clase media. Su madre, Hannah, una mujer fuerte y decidida. Su familia era modesta, pero respetable. No tenían mucho dinero, pero era suficiente. La casa era pequeña, pero cálida. Y Robert, el niño al que llamaban Con, era feliz. Su infancia fue común. Fue a la escuela, tuvo amigos, nadaba en el mar, corría por las colinas. La vida ordinaria de un niño inglés ordinario. Pero había algo en él: curiosidad, búsqueda, deseo de mirar más allá. Amaba el mar,
Se sentaba durante horas a observar el puerto. Los barcos llegaban, los barcos se iban. Y Robert soñaba: algún día yo también iré, a lugares lejanos, a aguas desconocidas. Su madre le preguntaba: ¿en qué piensas, Con? En el mar, mamá, en más allá del mundo. Hannah sonreía. Grandes sueños, hijo mío. Pero pueden ser realidad, ¿verdad? Todo puede ser posible. Solo tienes que trabajar. Solo tienes que no rendirte. Robert nunca olvidó estas palabras. Nunca. A los 13 años se unió a la Marina Real. Escuela naval. Entrenamiento en el barco Britannia. Entrenamiento duro. Disciplina. Jerarquía. Reglas estrictas. Pero Robert era exitoso, inteligente, trabajador. Nunca fue el primero de su clase. Nunca fue el primero, pero siempre segundo o tercero. Suficiente. Pasaron los años. El joven Robert se convirtió en el adulto Scott, oficial de la Marina. Sirvió en el HMS Majestic, en el Mediterráneo. Luego en el HMS Rover, en aguas de África. Eran misiones ordinarias, patrullas rutinarias, sin aventuras, sin descubrimientos. Solo servicio naval regular, seguro y aburrido. Scott estaba inquieto, porque en sus sueños había algo diferente. Lugares desconocidos, peligros, verdaderas exploraciones. Y entonces, un día, 1899, surgió una oportunidad. Capítulo 3. Primera Antártida. La expedición Discovery. La Royal Geographical Society estaba planeando una expedición a la Antártida, el gran continente blanco, aún inexplorado, sin mapas, con misterio. Buscaban un líder, oficial experimentado, valiente, confiable. Scott se postuló. Tenía 31 años. No tenía experiencia en la Antártida. No tenía experiencia polar. Pero era ambicioso, motivado. La entrevista fue difícil. Preguntas complejas, expectativas altas. Pero Scott los impresionó. Su seriedad, su determinación, su potencial de liderazgo. Y fue elegido. Capitán Scott, dijeron, la expedición Discovery es suya. Inglaterra confía en usted. Scott respiró hondo. Esta era la oportunidad de sus sueños. Cumpliré mi deber, señor, lo juro. El 31 de julio de 1901, el barco Discovery zarpó de Londres. La tripulación era de 48 personas, científicos, marineros, médicos, todos emocionados. Scott estaba al mando, joven comandante, inexperto, pero decidido. A su lado estaba Ernest Shackleton, tercer oficial, irlandés, carismático, ambicioso. Serían amigos y luego rivales. También estaba Edward Wilson, médico y científico, tranquilo, sabio, amable. Sería el amigo más cercano de Scott hasta el final de su vida. El viaje fue largo. Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia. En cada puerto, recibimientos, ceremonias, discursos. Y finalmente, enero de 1902, la Antártida. Cuando la vieron por primera vez, les faltó el alto. Icebergs, enormes, blancos, magníficos, brillando bajo el sol, deslumbrantes. Aquí está, dijo Scott, el nuevo mundo, nuestro mundo. El Discovery ancló en McMurdo Sound. Montaron el campamento de invierno. Construyeron cabañas de madera. Comenzaron los trabajos científicos.
Pasó un año. Llegó el invierno, 6 meses de oscuridad. El sol se ocultaba y no regresaba. Solo la luz de la luna, las estrellas, las auroras. La tripulación resistía, pero era difícil. Espacio cerrado, comida limitada, monotonía. Algunos cayeron en depresión, algunos se enfermaron. Scott mostró su liderazgo. Estableció rutinas, entrenamiento, juegos, espectáculos. Mantuvo alta la moral. Y en septiembre de 1902, cuando llegó la primavera, comenzó el gran viaje. Capítulo 4. Hacia el sur. Su primer intento. Scott, Shackleton y Wilson. 3 hombres. Hacia un objetivo. El sur. Lo más al sur posible. Tenían trineos tirados por perros. Provisiones. Esperanza. Los primeros días fueron emocionantes. Exploraban lugares que nadie había visto. Bancos de hielo, glaciares, montañas. Pero luego comenzaron las dificultades. Los perros se enfermaron. La alimentación era incorrecta. Nadie sabía cuidar a los perros. Murieron uno por uno. La comida escaseaba. Los cálculos eran erróneos. Gastaban más de lo previsto. Y llegó la enfermedad. Escorbuto. Deficiencia de vitamina C. Encías sangrantes. Articulaciones dolorosas. Fatiga creciente. Shackleton estaba en peor estado. Tosía sangre. Caminar era difícil, pero continuaba. Persistente. El 30 de diciembre de 1902, alcanzaron el paralelo 82 grados 17 minutos sur. Hasta entonces, el punto más al sur. Un récord. Pero no podían continuar. Morirían. Volvamos, dijo Wilson. Si no, ninguno sobrevivirá. Scott quiso protestar, pero sabía que tenía razón. Regresaron. Un largo y doloroso retorno. Shackleton tuvo que ser transportado. En el trineo. Scott y Wilson lo arrastraron. Durante días. Cuando llegaron al Discovery, los 3 estaban al borde de la muerte, pero vivos. La expedición regresó a Inglaterra en 1904, 2 años después. La bienvenida fue grandiosa, tratados como héroes. Pero Scott se sentía fracasado, porque no había alcanzado el polo, solo se había acercado. Shackleton también estaba decepcionado. Debido a su enfermedad, Scott lo había enviado a casa temprano. Se sintió humillado. Quiso vengarse. Los 2 hombres ahora eran rivales. Ambos querían lo mismo: el Polo Sur. Ser los primeros. Scott sabía que debía intentarlo de nuevo, y esta vez debía lograrlo. Capítulo 5. Los años intermedios. Matrimonio y planificación. Scott estaba en Inglaterra, 39 años, famoso pero insatisfecho. Conoció a una mujer, Kathleen Bruce, escultora, independiente, fuerte, hermosa. No era tradicional, de espíritu libre, aventurera. No fue amor a primera vista, pero lentamente algo se desarrolló. Respeto, admiración, luego amor. Se casaron el 2 de septiembre de 1908.
Una ceremonia pequeña, amigos cercanos, sencilla, pero sincera. Scott era feliz. Por primera vez, verdaderamente feliz, porque Kathleen lo entendía. Su ambición, su búsqueda, lo apoyaba. «¿Quieres volver a la Antártida, verdad?», preguntó una noche. Scott se sorprendió. «¿Cómo lo supiste?». «Por tus ojos. Cuando hablas, siempre miras a lo lejos». «Lo siento. Sé que soy un hombre casado». «No», lo interrumpió Kathleen. «Ve, hazlo. Yo esperaré, porque te amo por hacer esto». Scott la abrazó con fuerza. «Volveré, lo prometo. Lo sé, y volverás como un héroe». El 14 de septiembre de 1909 nació Peter Markham Scott, el hijo de Scott. Scott estaba en el hospital ese día. Sostuvo al bebé, tan pequeño, frágil, perfecto. «Hola, hijo mío», susurró. «Soy tu padre, y te quiero mucho». Peter lloró. Llanto de bebé. Scott sonrió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «No quiero dejarte e irme, pero debo hacerlo. Debo demostrar algo. A mí mismo, al mundo, a ti. Y volveré, lo prometo. Creceremos juntos, jugaremos, reiremos». Peter dejó de llorar. Abrió los ojos, ojos azules, los ojos de su padre, y miró. Y en ese momento Scott supo. Debía irse y debía regresar. No había otra opción. Capítulo 6. Tierra Nueva. La segunda expedición comienza. Los preparativos duraron un año. Recaudar dinero, seleccionar la tripulación, conseguir el equipo, planear todo. Scott era ahora más inteligente, experimentado. Había aprendido de los errores en el Discovery. Esta vez sería diferente, mejor, más seguro. Pero había un problema: dinero. No había suficiente. Scott dio discursos por todo el país. Convenció a los ricos, convenció al gobierno. Poco a poco llegó el dinero. ¿Suficiente? No, pero suficiente para comenzar. Eligió el barco Terra Nova. Era un barco viejo, cazador de ballenas, pero fuerte, confiable. Reunió a la tripulación, 65 personas, marineros, científicos, fotógrafos, todos voluntarios, todos emocionados. Edward Wilson estaba de nuevo presente, mejor amigo de Scott, confiable, leal. Lawrence Oates, oficial de caballería, responsable de los caballos, hombre silencioso, pero valiente. Edgar Evans, marinero, fuerte, experimentado. Scott confiaba en él. Henry Birdie Bowers, hombre pequeño y fuerte, incansable, organizador de todo. Y los demás, todos elegidos, todos listos. El 1 de junio de 1910, en Cardiff, el Terra Nova partió. La multitud era grande, miles de personas, banderas, música, emoción. Scott estaba en la cubierta, Kathleen en el muelle, Peter en sus brazos, de 9 meses. Sus miradas se encontraron. No hicieron falta palabras. Todo estaba en la mirada. Te amo. Yo también te amo. Vuelve. Volveré. El barco se alejó lentamente. El muelle se hizo pequeño. La gente parecía hormigas. Y luego desapareció. Scott se dio vuelta. Miró hacia el sur, hacia el horizonte lejano. «Aquí comenzamos», dijo a Wilson. «Sí,
Y esta vez lo lograremos. Lo lograremos, porque no hay otra opción. El viaje duró 6 meses. Madeira, Ciudad del Cabo, Melbourne, Lyttelton. En cada puerto, la prensa estaba presente. Preguntas, entrevistas, fotos. Capitán Scott, ¿alcanzarán el polo? Haremos todo lo posible. ¿Vencerán a Amundsen? Scott frunció el ceño. Amundsen, ese nombre otra vez, porque había aprendido algo. Roald Amundsen, explorador noruego, también iba a la Antártida. Al principio, Amundsen planeaba ir al Polo Norte, pero cambió su plan, en secreto, en el último momento. Y ahora, también él apuntaba al Polo Sur. La carrera había comenzado. Capítulo 7. Llegada a la Antártida. 4 de enero de 1911. El Terra Nova estaba en aguas antárticas. Aparecieron los icebergs, gigantes, blancos, majestuosos. Scott los había visto 10 años antes, pero seguía impresionado. No cambia nada, dijo a Wilson. Sí, atemporal, infinito, inmortal. Sí, eso también. El Terra Nova entró en McMurdo Sound, el mismo lugar donde había anclado el Discovery, pero esta vez eligieron Cape Evans, más seguro, más protegido. La tripulación descargó el barco, toneladas de provisiones, equipo, caballos, perros, trineos motorizados, y construyeron la cabaña, de madera, sólida, amplia. 16 hombres vivirían allí durante todo el invierno. La construcción duró 1 mes. Todos trabajaron, de la mañana a la noche. Agotador, pero satisfactorio. Y finalmente terminó. 18 de enero. La cabaña estaba lista. Esa noche cenaron allí por primera vez. Sopa caliente, pan, bistec de carne fresca. Scott se puso de pie. Levantó su copa. Señores, hemos llegado. Largo viaje, pero lo logramos. Ahora comienza el verdadero trabajo. Ir al polo, plantar la bandera británica. Habrá dificultades, habrá peligros, pero estamos listos, porque somos ingleses, y los ingleses nunca se rinden. Por la reina, por el imperio, por el éxito. Por la reina, repitieron todos. Chocaron las copas y comenzó un nuevo capítulo. Capítulo 8. Los viajes a los depósitos. El inicio de los preparativos. Era verano. Verano antártico. El sol no se ponía. Día constante. La temperatura era de -10, -15. Caliente, se consideraba. Scott comenzó a establecer depósitos, puntos de provisiones a lo largo del camino, vitales para la expedición al polo. Corner Camp, One Ton Depot, depósitos en la barrera. Cada uno contenía comida, combustible, equipo. Los equipos iban y venían, iban, regresaban, durante semanas. Los caballos fueron probados en estos viajes. Algunos eran fuertes, otros débiles. Los trineos motorizados también fueron probados, pero fallaron. Uno se perdió en el hielo, se hundió. Otro se rompió, inutilizable. Scott estaba decepcionado. La tecnología moderna no había funcionado. Volvemos a los métodos antiguos, dijo. Caballos, perros y nosotros mismos. Llegó marzo, otoño. El sol descendió. Los días se acortaron.
Y el 23 de abril, el sol se puso, por última vez. No volvería durante 6 meses. El invierno había comenzado. Invierno oscuro. Las temperaturas bajaron. -30, -40, -50. Salir era peligroso. Congelarse era cuestión de minutos. La tripulación se quedó en la cabaña. 65 personas. Espacio cerrado. Durante meses. Fue difícil. Monotonía. Tensión. Hubo peleas. Pequeñas, pero existieron. Scott mostró su liderazgo. Estableció rutinas. Organizó lecciones. Lecciones de ciencia, geografía, navegación. También hubo diversión. Prepararon espectáculos, obras, canciones, sketches. Todos participaron. Reír era bueno. Wilson pintaba. Herbert Ponting tomaba fotos. Apsley Cherry Garrard escribía. Y Scott planeaba. La expedición. Al polo. Cada detalle. ¿Quién iría? ¿Cuándo comenzarían? ¿Qué ruta seguirían? Pero un problema ocupaba su mente. Amundsen. Estaba en la bahía de Wales, 60 millas más cerca del polo, mejor posicionado. Y tenía perros, solo perros, ligeros, rápidos, eficaces. Scott tenía caballos, pesados, lentos, problemáticos. Además, Amundsen era experimentado. Había vivido en Groenlandia, aprendido de los Inuit, conocía la vida polar. Scott era inexperto, oficial de la Marina, disciplinado pero sin flexibilidad. Antes de que comenzara la carrera, Amundsen parecía estar adelante, pero Scott no perdía la esperanza, porque tenía algo: determinación, persistencia, terquedad inglesa. «Ganaremos», dijo a Wilson una noche. «¿Cómo puedes estar seguro?» «Porque no hay alternativa. Es simple». Capítulo 9. Primavera. Preparándose para partir. 22 de septiembre de 1911. El sol regresó. Apareció en el horizonte, después de 6 meses. La tripulación aplaudió, gritó. La luz había vuelto. La vida había regresado. Scott aceleró los preparativos. En 2 semanas partirían. Pero luego llegó la noticia. Amundsen había comenzado. Ya había partido. El 20 de octubre. Scott se sorprendió, porque era demasiado temprano. El clima aún no era lo suficientemente cálido. «Loco», dijo Oates, «se congelarán». «Quizá», dijo Scott, «pero quizá lo logren, y nosotros quedaremos atrás». No había pánico, pero sí urgencia. Ya no podían esperar. 1 de noviembre de 1911. Día de partida. Scott partió con 16 hombres, 10 caballos, 2 equipos de perros y trineos motorizados. Quizá funcionarían. La noche anterior había escrito su última carta a Kathleen. «Querida K, mañana comenzamos. Largo viaje, quizá 5 meses, pero volveré. Te lo prometo a ti y a Peter. Volveré como un héroe. Siempre tuyo, Con». La mañana fue temprana. El clima frío, pero despejado. El sol brillaba. La tripulación estaba lista. Los trineos cargados. Los caballos enganchados. Scott hizo la última revisión. Todo estaba en orden. «Señores», dijo en voz alta, «comenzamos un viaje histórico hacia el Polo Sur, a plantar la bandera británica. Habrá dificultades, pero estamos listos. Somos fuertes. Somos ingleses. Adelante». Y partieron.
lentamente, con determinación, hacia el sur. Cape Evans se hizo pequeño, desapareció, y comenzó la blancura infinita. Capítulo 10. La gran barrera de hielo. Los primeros pasos. Los primeros días fueron buenos. El clima era razonable. El hielo plano. El avance constante. 10, 12 millas por día. Los trineos motorizados comenzaron, pero fue breve. Uno se rompió el primer día. El otro, el tercer día. Fueron abandonados. Tecnología moderna, dijo Oates con sarcasmo. ¡Qué confiable! Scott no respondió. Estaba decepcionado, pero no lo mostró. Los caballos continuaron. Arrastraban los trineos, carga pesada, pero lo lograban. Los perros dieron su mejor desempeño, rápidos, fuertes. Mears y Dimitri los manejaban, expertos. Las noches se pasaban en el campamento, se montaba la tienda, se derretía nieve, té en la estufa Primus, se cocinaba la comida, pemmican, galletas, chocolate. Luego los sacos de dormir, apretados, pero cálidos, relativamente. Y por la mañana, la misma rutina, levantarse, desayunar, recoger el campamento, avanzar. Cada día igual. Monótono, pero Scott mantenía la moral alta. Hacía bromas, contaba historias, mostraba liderazgo. 15 de noviembre. Llegaron a Corner Camp. Primer depósito. Provisiones renovadas. Equipo revisado. Vamos bien, dijo Scott, según el plan. Pero había preocupación en su interior. ¿Dónde estaría Amundsen? ¿Qué tan adelantado estaba? Era imposible saberlo. 21 de noviembre. Alcanzaron los 80 grados sur. Esa noche Scott escribió en su diario: 80 grados sur, cerca de la Gateway. Mañana comienza el glaciar Beardmore, la parte realmente difícil. Los caballos están cansados, algunos debilitados. Oates preocupado. Pero continuaremos. No hay retorno. Pienso en Amundsen. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Si va adelante, ¿cuánto? Estos pensamientos me molestan, pero debo concentrarme. Solo nuestro propio viaje importa. Pero se estaba mintiendo a sí mismo, porque la carrera era importante, muy importante. Capítulo 11. Glaciar Beardmore. El ascenso. 24 de noviembre. Comenzó el glaciar Beardmore. Era un glaciar gigante, 120 millas de largo, 20 millas de ancho, uno de los más grandes de la Antártida, y había que escalarlo desde el nivel del mar hasta 10.000 pies, empinado, peligroso, agotador. El primer día perdieron un caballo, Firth of Tay, así se llamaba. Cayó en una grieta, desapareció, irrecuperable. Oates estaba triste, amaba a los caballos, conocía a cada uno. Lo siento, dijo Scott, sé lo importante que era. No era solo un caballo, dijo Oates, era un amigo. Pero tenían que continuar. Los días siguientes fueron más difíciles. El hielo era irregular, montículos, grietas, desprendimientos de hielo. Los trineos se atascaban con frecuencia.
Los caballos se debilitaban. La comida era insuficiente. Scott había calculado mal. Solo recibían unas pocas libras de heno por día. No era suficiente. Y el frío, -20, -30, más frío por las noches. Los caballos temblaban, los cubrían con mantas, pero aún era insuficiente. 1 de diciembre, otro caballo murió, luego otro, y otro más. Scott tomó una decisión. Los caballos restantes debían ser sacrificados. No tenía sentido hacerlos sufrir, y necesitaban la carne. Oates asumió la tarea. Disparó a 5 caballos, uno por uno, rápido, lo más humano posible. Pero cada disparo lo golpeaba en el corazón, porque esos caballos eran amigos. El último caballo, Christopher, era el favorito de Oates, fuerte, leal, gentil. Oates le tocó la cabeza. «Lo siento, amigo», susurró. «Lo siento mucho». Luego apretó el gatillo, y Christopher cayó, silencioso, en paz. Oates se dio la vuelta, caminó, no lloró, porque los hombres no lloraban, pero su corazón se rompía. La carne fue ahumada, guardada, cargada en los trineos. «Al menos no murieron en vano», dijo Wilson. «Nos alimentarán». Pero nadie quería comer. Era la carne de sus amigos. Aún así, comieron, porque era necesario para vivir. El ascenso del Beardmore duró 2 semanas, agotador, lento, pero lo lograron. 9 de diciembre, llegaron a la cima del glaciar, el plato polar, a 10.000 pies de altura. El aire era delgado, difícil respirar, dolor de cabeza, náuseas, mal de altura. Pero el paisaje era increíble, llanuras blancas infinitas, sin horizonte, fuera del tiempo. «Aquí», dijo Scott, «última etapa, de aquí al polo, 300 millas». «¿Podremos?», preguntó Bowers. «Debemos», respondió Scott, «porque el regreso está demasiado lejos ahora». Capítulo 12. Elección. ¿Quién continuará? Esa noche, Scott tomó una decisión difícil. 16 hombres habían comenzado, pero no todos podían continuar. Las provisiones eran insuficientes, el ritmo era lento. Algunos debían regresar. Primero envió a 4, equipo de apoyo: Day, Hooper, Lashley, Ford. La decepción era evidente, pero lo aceptaron. «Buena suerte, capitán», dijeron. «Planta la bandera por nosotros». «Lo haremos», dijo Scott. «Lo prometo». 12 hombres quedaron. Luego, 21 de diciembre, envió a 4 más: Atkinson, Wright, Cherry Garrard, Keohane. Cherry Garrard lloró, abiertamente. «Por favor, capitán, llévame. Haré todo». Scott negó con la cabeza. «Lo sé, Cherry, pero mi decisión es definitiva. Tú regresas». «¿Pero por qué?» «Porque tus ojos. Eres miope. En el polo es peligroso. Lo siento». Cherry aceptó, pero su corazón estaba roto. 8 hombres quedaron. Y finalmente, 3 de enero de 1912, Scott hizo la selección final. Solo 5 hombres irían al polo, el equipo final. Anunció a los elegidos. Él mismo, Capitán Robert Falcon Scott, líder. Dr. Edward Wilson, mejor amigo, médico. Henry Bowers, fuerte, incansable. Lawrence Oates, valiente, confiable. Edgar Evans, experimentado, poderoso. 5 hombres. Los 3 que regresarían: Teddy Evans, Crean,
Lashley estaban decepcionados. ¿Por qué no yo?, preguntó Teddy Evans. Porque estás enfermo, dijo Scott amablemente. Tienes síntomas de escorbuto, no puedes ir al polo. Evans quiso objetar, pero sabía que Scott tenía razón. Los 3 hombres regresaron al sur. Fue un camino difícil. Teddy Evans casi murió, pero Crean lo salvó, heroicamente. Capítulo 13. Los últimos pasos. Hacia el polo. 4 de enero de 1912. 5 hombres continuaron. Ya no había perros, ya no había caballos, solo ellos mismos. Tiraban de 2 trineos, correas sobre los hombros, y comenzaron a tirar. Pesaba. Cada paso era una lucha, pero continuaron. Caminaban 8 o 9 horas al día. Las pausas eran cortas, porque no tenían fuerzas para perder tiempo. El clima era frío, 35 grados bajo cero, 40 bajo cero. El viento cortaba sus caras, pero su moral era alta, porque estaban cerca del objetivo, muy cerca. 9 de enero, 88 grados sur. Solo quedaban 120 millas. Scott escribió en su diario: Nos estamos acercando, cada día más cerca. Mi emoción aumenta, pero también mi preocupación, porque todavía no hay señales de Amundsen. ¿Es bueno? ¿Es malo? No lo sé. Quizá esté delante de nosotros. Quizá ya nos haya superado. Intento no pensar en ello, pero es imposible. 15 de enero, 89 grados sur, solo 60 millas. Ese día, Edgar Evans se comportó de manera extraña. Su habla era confusa, su caminar tambaleante. Wilson revisó. ¿Cómo están tus manos, Edgar? Evans mostró sus manos. Estaban mal, agrietadas, sangrando, comenzando a congelarse. Ah, Edgar, dijo Wilson. ¿Por qué no lo dijiste? No hay problema, doctor. Puedo hacerlo. Pero, puedo hacerlo, gritó Evans. Luego se calmó. Lo siento. Solo quiero terminar. Eso es todo. Wilson estaba preocupado. ¿Pero qué podía hacer? No podían regresar. Habían avanzado demasiado. 16 de enero. Bowers vio algo. Capitán, allí hay algo. Scott se detuvo. Levantó sus binoculares. Miró. Y su corazón se hundió. Un punto oscuro en el horizonte. ¿Qué es eso?, preguntó Oates. Scott no respondió, porque lo sabía en su interior. Avanzaron, más cerca, y lo vieron. La bandera, bandera negra, bandera de Noruega. Una tienda, pequeña, simple, sobre la nieve, y huellas, huellas de perros, huellas de trineo, huellas humanas. Amundsen había estado allí. 17 de enero de 1912. 90 grados sur, Polo Sur. Los 5 hombres se detuvieron, junto a la bandera, junto a la tienda. Nadie habló, por largo tiempo.
porque no había palabras. Finalmente Scott habló. Su voz estaba cansada, vacía. Hemos sido derrotados. Fuimos segundos. No, dijo Wilson. Lo logramos. Llegamos al polo. Eso es un éxito. Ser segundos no es un éxito, dijo Scott. La historia solo recuerda a los primeros. Oates caminó hacia la tienda. Entró. Había algo allí. Una carta. Con una nota. Estimado Capitán Scott, lamento encontrarlo aquí, porque esto no era una carrera, pero así fue el destino. Llegamos el 14 de diciembre, hace 34 días. Le ruego entregar esta carta al rey de Noruega, si no podemos regresar. Atentamente, Roald Amundsen. Oates le entregó la carta a Scott. Scott la leyó. Luego la guardó en su bolsillo. ¿Qué haremos?, preguntó Bowers. ¿Qué podemos hacer? Cumpliremos nuestra misión. Plantaron la bandera británica. Junto a ella, junto a la bandera noruega. Se tomaron fotos. Los 5 hombres, frente a la bandera. Pero no sonreían, solo miraban. Cansados, rotos, derrotados. El Union Jack ondeaba en el viento, débilmente, tristemente. Y en ese momento, Scott supo. La parte más difícil había comenzado. El regreso. Capítulo 14. El viaje de regreso. El comienzo de la pesadilla. 18 de enero. Comenzó el regreso. El viento soplaba a favor ahora. Viento del norte. Debería ayudar, pero no ayudó, porque el viento era demasiado fuerte, demasiado frío, y la moral estaba baja, porque el fracaso pesaba, se sentía en cada paso. Los primeros días pasaron lentamente. El progreso disminuyó, porque la fatiga había comenzado. Edgar Evans estaba en peor estado. Sus manos estaban terribles, heridas, inflamadas. Pero no se quejaba, solo avanzaba lentamente, cada día un poco más lento. 24 de enero. Llegaron al glaciar Beardmore. Debían descender, un descenso peligroso. Ese día, Evans cayó, golpeó su cabeza contra el hielo, fuerte, pero se levantó. «Estoy bien», dijo. «Sigamos». Pero no estaba bien. Tenía una conmoción cerebral. Poco a poco empeoraba. 4 de febrero. Llegaron al depósito Lower Glacier, punto de provisiones. Tomaron comida, tomaron combustible, pero no era suficiente. Los cálculos eran incorrectos. «¿Por qué tan poco?», preguntó Bowers. Scott revisó. «Ha habido evaporación. El combustible se ha filtrado». «¿Será suficiente?». «Sí, si lo usamos con cuidado». Pero lo sabía. Estaban al límite. Todo. 7 de febrero. Evans ya no podía caminar. Cayó, se levantó, cayó, se levantó. Luego ya no pudo. «Déjenme», dijo. «Vayan. Irán más rápido sin mí». «Tonterías», dijo Scott. «Vamos todos juntos». Comenzaron a transportar a Evans en el trineo, peso extra, pero no había otra opción. 16 de febrero. Evans ya no podía hablar, solo murmuraba, sus ojos vacíos. Esa noche, en la tienda, exhaló su último aliento. Silenciosamente, en paz, como dormido. Quedaban 4. Scott escribió en su diario.
17 de febrero. Evans se ha ido. Hombre valiente, buen hombre, pero este lugar es despiadado. Toma a todos. Ahora somos 4, y aún faltan 400 millas hasta One Ton Depot. Si llegamos, nos salvamos. ¿Llegaremos? No lo sé, porque todos estamos débiles. Hay congelaciones, signos de escorbuto. Pero debemos intentar, porque nuestras familias esperan. Inglaterra espera. Capítulo 15. El sacrificio de Oates. Finales de febrero. El invierno se acercaba. Las temperaturas caían. 50 bajo cero. 60 bajo cero. Los pies de Oates estaban en muy mal estado. Congelados. Comenzaba la gangrena. Cada paso era una tortura. Ponerse las botas por la mañana llevaba horas. Sus dedos ya no los sentía, pero continuaba. No se quejaba, solo apretaba los dientes y caminaba. Scott lo sabía. Oates los estaba retrasando, y cada día era crucial. Debían llegar a los depósitos, pero no podía abandonarlo, porque los ingleses no dejaban atrás a sus amigos. 2 de marzo. Oates no podía caminar. Cayó al suelo. No puedo continuar, dijo. Lo siento mucho. Descansa, dijo Wilson. Luego seguimos. Pero Oates sabía. Descansar no ayudaría. Sus pies estaban muertos. Se estaban pudriendo. Esa noche, en la tienda, se acostó en silencio. Pensó, larga y profundamente, y tomó una decisión. 16 de marzo de 1912, mañana, era su cumpleaños, cumplía 32 años. Había tormenta, nevaba, el viento aullaba, 40 bajo cero. Oates salió del saco de dormir, con dificultad. ¿A dónde vas?, preguntó Scott. Fuera, dijo Oates. Caminaré un poco. Puede que tome tiempo. Scott entendió. Inmediatamente. Oates, no, quédate, por favor. Pero es mi decisión, capitán. Respétala. Scott intentó levantarse, pero Oates lo detuvo. No, déjame ir. Así es mejor. Y salió de la tienda, hacia la tormenta de nieve, hacia el vacío blanco. Nunca regresó. Scott escribió en su diario: 16 de marzo. Oates nos dejó hoy. Caminó hacia la tormenta. Se sacrificó para salvarnos. Intenté detenerlo, pero tenía razón. Nos estaba retrasando. No quedaba tiempo. Jamás había visto tal valor, tal sacrificio. Nunca será olvidado. Lawrence Edward Grace Oates. Héroe, caballero, amigo. Descansa en paz, compañero. Quedaban 3. Scott, Wilson, Bowers. Continuaron, porque no había otra opción. Pero eran extremadamente lentos ahora, solo unos pocos kilómetros al día, a veces ninguno. 19 de marzo. One Ton Depot estaba a 11 millas, solo 11 millas, pero no podían avanzar. La tormenta era demasiado fuerte. Se quedaron en la tienda, esperaron. 1 día, 2 días, 3 días. Se les acabó la comida, se les acabó el combustible, y la tormenta no cesaba. Capítulo 16. Últimas palabras. 21 de marzo. Quizá 22. Scott ya no estaba seguro de nada. Tomó su diario, las últimas páginas.
Comenzó a escribir con manos temblorosas. Dios, ten piedad de nosotros. Hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente. Wilson y Bowers yacen. No sé si están muertos, silenciosos, en paz. Yo también me voy. Mis manos están congeladas. Ya no puedo escribir, pero debo dejar mis últimas palabras. Se detuvo. Sus dedos dolían, pero continuó. Dejo mensajes para nuestras familias. A Kathleen. Te amé más que a nada. Fuiste la luz de mi vida. Cría bien a Peter. Dile que su padre murió con valentía. Dile cuánto lo amé. Adiós, amor mío. Un día nos reencontraremos. A Peter. Hijo, nunca te conocí, pero te amé para siempre. Sé fuerte, sé amable, sé valiente, y nunca te rindas. Tu padre está orgulloso de ti. A mi madre. Lo siento, madre, no volveré a verte, pero viví bien, una vida plena. Estoy agradecido por todo. Gracias por todo. Scott escribió otras cartas para las familias de sus compañeros. A la familia de Wilson. Su esposo fue un hombre maravilloso, valiente hasta el final. Nunca se quejó, nunca perdió la esperanza. Estén orgullosos de él. A la madre de Bowers. Su hijo fue un héroe, fuerte, leal, incansable, nuestro mejor amigo. Su nombre vivirá para siempre. A la familia de Oates. Su hermano se sacrificó para salvarnos. Tal valor es raro. Su memoria es sagrada. A la esposa de Evans. Su esposo luchó hasta el final. Fuerte, valiente, murió con honor. Díganles a sus hijos, su padre fue un héroe. A Sir James Barrie, su amigo dramaturgo. Querido Barrie, estas son mis últimas líneas. Estoy muriendo, pero en paz. Cuida de Kathleen y Peter. Protégelos. La vida fue hermosa. La lucha fue hermosa. Sin arrepentimientos. Solo tristeza. No los volveré a ver. Pero los espíritus no mueren. Algún día nos reencontraremos. Adiós, amigo. Con. Y luego, la carta más difícil. Al pueblo de Inglaterra. Queridos conciudadanos, fallamos. Llegamos al polo, pero no fuimos los primeros. Morimos en el camino de regreso. Pero este fracaso no es vergonzoso. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Luchamos con valor, vivimos con honor y morimos con dignidad. Se cometieron errores. Los cálculos fueron incorrectos. La suerte no nos sonrió, pero nuestros espíritus no se rompieron. Nuestra amistad no se quebró. Nuestra dignidad permaneció. Por favor, cuiden de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Ellos se sacrificaron por nosotros, por el imperio. Y sepan, luchamos hasta el final. Nunca nos rendimos y morimos en paz. Dios proteja a Inglaterra. Dios proteja al rey. Con respeto, Robert Falcon Scott, Capitán, Royal Navy. Capítulo 17. El último aliento. 29 de marzo de 1912. O quizá 30. Tal vez 31. Scott ya no podía escribir. Sus manos estaban completamente congeladas. El lápiz cayó. Cerró su diario. Lo colocó a su lado. Miró a Wilson. Dormía. Estaba en paz. Tal vez muerto. No lo comprobó. Miró a Bowers.
también inmóvil. ¿Estaba respirando? No lo sabía. Y él mismo, su cuerpo insensible, frío, pero ya no había dolor, solo cansancio. Un cansancio profundo, infinito. Cerró los ojos y pensó. Kathleen, la hermosa Kathleen, su sonrisa, su voz, su tacto. Peter, el pequeño Peter, sus ojos inocentes, sus risas de bebé. Inglaterra, las colinas verdes, la lluvia, el hogar. Todo estaba muy lejos, en otro mundo, en otra vida. Pero no importaba, porque ellos estaban en su corazón. Siempre lo estarían. Quizá soñó, quizá imaginó. Se vio a sí mismo, joven, saludable, en Plymouth, junto al mar. Era un niño, 9 años. Miraba las olas. Su madre estaba a su lado. ¿En qué piensas, Con? En el mar, mamá. En lugares lejanos. ¿Algún día irás? Sí, algún día. Veré el mundo, cada lugar. ¿Y volverás? Volveré, mamá. Siempre vuelvo. Pero no volvió. No pudo volver. Y en ese instante, el último, Scott estuvo en paz, porque comprendió. El éxito no era solo ganar. El éxito era intentar, luchar, resistir hasta el final. No conquistó el polo, pero ganó algo. Inmortalidad. Porque su historia trágica y valiente, nunca sería olvidada. Generaciones la contarían. Siglos la recordarían. Scott y sus compañeros. 5 hombres que murieron en el silencio blanco. Pero héroes, héroes eternos. El último aliento. Lento, suave, pacífico. Y Robert Falcon Scott se fue. Silencioso, honorable, con sus amigos. Afuera el viento aullaba. La nieve caía, blanco sobre blanco. La tienda quedaba lentamente cubierta, bajo la nieve, bajo el tiempo. 3 hombres dentro parecían dormir, con los brazos entrelazados, amigos para siempre. Y el mundo continuó girando. El sol salió y se puso. Pasaron meses, pero en esa tienda el tiempo se había detenido. Permaneció para siempre en aquel último instante. Capítulo 18. El hallazgo. 12 de noviembre de 1912. 8 meses después, el verano austral había regresado. El sol brillaba. La nieve empezaba a derretirse. El equipo de búsqueda partió, liderados por el cirujano Edward Atkinson. 8 hombres, trineos con perros. Debemos encontrarlos, dijo Atkinson, quien quiera que sean, donde quiera que estén. Buscaron durante días. Comenzaron en Wonton Depot, avanzaron hacia el sur, y el 12 de noviembre los encontraron. Un pequeño montículo bajo la nieve, una tienda, medio enterrada. «¡Aquí está!», gritó uno. Todos corrieron juntos, comenzaron a cavar la nieve y abrieron la puerta de la tienda. Dentro estaba oscuro, frío, silencioso. Atkinson sostuvo la linterna, miró adentro y vio 3 hombres en sus sacos de dormir, congelados, muertos. Scott estaba en el medio,
una mano sobre el hombro de Wilson, la otra extendida hacia Bowers. Sus rostros tranquilos, sin dolor, solo cansancio, un cansancio profundo, final. Atkinson se arrodilló, lloró. Gran hombre, fuerte, pero lloró. Los otros también lloraron. 8 hombres lloraron juntos, porque era muy injusto. Solo 11 millas, 11 malditas millas. Atkinson encontró el diario, junto a Scott, abierto. La última página, las últimas palabras, escritura temblorosa. Leyó cada palabra en silencio. Luego los demás leyeron, uno por uno. Y tomaron una decisión. «Los dejaremos aquí», dijo Atkinson. «No moveremos la tienda. No llevaremos los cuerpos». «¿Por qué?», preguntó uno. «Porque este es su sepulcro, sepulcro sagrado. La Antártida será su hogar eterno». Todos estuvieron de acuerdo. Cubrieron la tienda con nieve, hicieron un túmulo, gran tumba blanca, y colocaron una cruz encima, cruz de madera simple, con la inscripción: «Aquí yacen el capitán Robert Falcon Scott, R.N., el doctor Edward Wilson, el teniente Henry Bowers. Que Dios los tenga en su gloria. 14 de marzo de 1912. Y una cita de Tennyson: To strive, to seek, to find, and not to yield. Esforzarse, buscar, encontrar y nunca ceder. El equipo de búsqueda fue a buscar a Oates, pero no lo encontraron. La nieve lo había cubierto. En ese lugar colocaron otra cruz con la inscripción: Aquí, en noviembre de 1912, yace el cuerpo de Lawrence Edward Grace Oates, capitán de los Enniskillen Dragoons, en la expedición antártica británica. En marzo de 1912, se entregó para salvar a sus compañeros. Espíritu valiente. El equipo de búsqueda regresó a Cape Evans, luego al Terra Nova, después a Nueva Zelanda, y la noticia se difundió por el mundo. Scott muerto, héroe del polo congelado, trágico final en la Antártida. Inglaterra quedó conmocionada. Lloró. Las banderas a medio asta. Las iglesias rezaron. Las escuelas guardaron silencio. La gente lloró. Porque Scott no era solo explorador. Era un símbolo de valor, un símbolo del espíritu humano. Capítulo 19. Legado. Cuando Kathleen Scott recibió la noticia, estaba en Nueva Zelanda. Había ido a recibir a Scott. Vio a Atkinson bajar del barco. Lo entendió por su rostro, inmediatamente. «Murió, ¿verdad?», susurró. Atkinson solo asintió con la cabeza. Kathleen no gritó, no cayó al suelo, solo se quedó allí, como piedra. Luego respiró hondo. «¿Qué le diré a Peter?». La verdad, que su padre fue un héroe. Pero solo tiene 3 años, no entenderá. Con el tiempo lo entenderá. Scott dejó cartas para él. Cuando crezca, las leerá y comprenderá. Kathleen se mantuvo fuerte, no se derrumbó,
porque eso era lo que Scott habría querido. Lloró durante meses, pero luego volvió a la vida. Continuó haciendo esculturas. Crió a Peter. Peter Scott creció. Fuerte, inteligente. Nunca conoció a su padre, pero llevaba su nombre con orgullo. Se convirtió en naturalista. Amaba los pájaros y los animales. Fue protector de la naturaleza y siempre decía: mi padre me dejó un legado, valentía, honor, nunca rendirse. Vivo ese legado cada día. El diario de Scott se publicó en 1913 bajo el título Scott's Last Expedition. Se convirtió en un bestseller. Millones lo leyeron. La gente lloraba mientras leía, se inspiraba, se alentaba, porque las palabras de Scott eran universales. Podemos parecer derrotados, pero no lo estamos, porque luchamos hasta el final. El éxito no solo es ganar, es intentarlo, caer y levantarse de nuevo. Y al final, por muy difícil que sea, mantener la cabeza erguida. Se erigieron monumentos en Londres, en Cambridge, en Portsmouth. Se hizo la estatua de Scott, mirando hacia la Antártida, para siempre. Escuelas llevaron su nombre, calles llevaron su nombre, barcos llevaron su nombre, porque Scott no podía olvidarse. Era imposible olvidar. Pasaron los años, décadas, siglos. La Antártida no cambió. Seguía blanca, silenciosa, mortal. Pero la gente volvió. Nuevas expediciones, nuevas tecnologías. En 1956 se visitó la cabaña de Cape Evans. Seguía en pie, congelada en el tiempo. La mesa de Scott, los cuadros de Wilson, las botas de Oates, todo estaba allí. Los visitantes lloraban, porque la historia estaba viva, se podía sentir. ¿Y la tumba, ese sepulcro de nieve? Se había perdido, completamente, porque la plataforma de hielo de Ross se mueve 1 kilómetro por año hacia el norte. Ahora Scott, Wilson y Bowers viajaban en el océano de hielo, en un viaje eterno. Quizás algún día, siglos después, los glaciares se derritan y ellos queden libres. Se hundirán al mar, se mezclarán con el agua, recorrerán el mundo y estarán en todas partes, en cada gota de agua, en cada copo de nieve. Inmortales, verdaderamente inmortales. Epílogo. Ahora, 112 años después, aún hablamos de Scott. ¿Por qué? Porque quedó en segundo lugar, porque murió, porque fracasó. Pero su fracaso fue victoria, su muerte fue inmortalidad. Porque Scott nos enseñó algo. La vida no es el resultado, la vida es el viaje. Lo importante no es ganar, lo importante es intentar, luchar, mantenerse de pie. Caemos, todos caemos, pero levantarse de nuevo, eso es el verdadero coraje. Scott cayó, 5 veces cayó, pero 5 veces se levantó. En la última caída no pudo mantenerse, pero murió intentando, luchando. Y esta muerte honorable, digna, lo hizo inmortal. Cierren los ojos ahora, acuéstense cómodamente, piensen en la blancura infinita, el silencio, la paz, y piensen en esos 3 hombres, Scott, Wilson, Bowers. Duermen, para siempre, bajo la nieve, en amistad. No hay dolor ya, no hay lucha, solo paz. Y en sus sueños, tal vez están en casa, en Inglaterra, con sus seres queridos. Sonríen, son felices, porque el viaje terminó.
El viaje eterno comenzó. Y ustedes, ahora, han escuchado esta historia. La historia de Scott, de valor, de amistad, de sacrificio. Mañana despertarán a un nuevo día, a nuevos desafíos. Quizá caigan, quizá fracasen, pero recuerden a Scott, a Oates, a Wilson, a Bowers, a Evans. Ellos lo intentaron hasta el final. No se rindieron. Ustedes también pueden intentar, pueden luchar. Y al final, pase lo que pase, pueden mantener la cabeza en alto. Porque esta lucha honorable es la verdadera victoria. Que tengan un sueño tranquilo. En sus sueños verán blanco, blanco infinito y pacífico. Y quizá escuchen desde lejos, lucha, busca, encuentra y nunca te rindas. Las palabras de Scott, palabras eternas. Buenas noches. Y recuerden, ustedes también son exploradores, exploradores de la vida. Cada día un nuevo viaje. Caminen con valentía.